Bueno, cada vez que vengo por acá veo caras nuevas y expansión, ya ahora veo esa carpita, pero la próxima vez llegar y ya estamos también en esa casa. La voluntad del Señor que sigue sumando personas a su iglesia. Amén. Bueno, mis hermanos, la verdad, de verdad de corazón les confieso, siempre es un privilegio ir a compartir con la Iglesia del Camino. Mi nombre, como decía Wanda, es Daniel Roncancio, yo vengo de la Iglesia de Pontevedra. Por la gracia de Dios, allí estoy sirviendo con el Ministerio de Jóvenes Mayores, que son jóvenes universitarios entre 18 a 35 años. Y la Iglesia del Camino es una iglesia que siempre tengo en el corazón. Me encanta leer las noticias que comparte Wanda. Soy fan de cómo están siempre evangelizando, sirviendo. Conozco eso que hacen allí con los habitantes de calle, el café, los niños, de verdad. O sea, soy de acá, de corazón, y muy contento de cómo el Señor también los está utilizando en su comunidad de forma práctica. Vamos a iniciar nuestro estudio y quiero que me cuenten ustedes más o menos qué pasaje estamos viendo, qué libro estamos viendo. Hechos, ¿cierto? Libro de Hechos, capítulo 3. Y quiero que más o menos, porque yo sé que hay caras nuevas, así que quiero saber quién estuvo hace 8 días o conocemos el contexto del libro de Hechos. ¿Amén? ¿Quién? No, creo que nadie. Bueno, ya que nadie, vamos a tomar un tiempo, menos mal a mí. Yo soy muy fan de estar siempre hablando de los contextos. Creo que un pasaje fuera de contexto es un pretexto, ¿cierto? Así que siempre tenemos que interpretar la palabra a la luz de lo que está pasando en el contexto inmediato y también de cómo a través de la cruz el Señor quiere hablar a nuestros corazones. El día de hoy sabemos que la Biblia fue escrita hace 2000 años, pero sigue siendo más viva que nunca y tiene poder para hablar a nuestros corazones hoy. Amén. Entonces el libro de Hechos es un libro que está escrito por ¿quién? El doctor Lucas. Efectivamente, Lucas era un griego y tenía por profesión doctor. Él mismo lo menciona, hay también un evangelio que es el libro de Lucas, escrito por él, y él menciona en Lucas 1:3 que él investigó todo diligentemente desde el principio para escribirlas a Teófilo. Así que Lucas es un profesional de la época, es una persona letrada, y es una persona que por encargo de Teófilo, no se sabe quién es Teófilo a ciencia cierta, pero como le llama excelentísimo Teófilo, se cree que es una persona con una posición importante dentro de la sociedad que tal vez patrocinaba o ayudaba a Lucas, y por esta razón Lucas escribe el Evangelio de Lucas y también escribe el libro de Hechos. Lucas, en el libro que lleva su Evangelio, va a narrar muchos de los sucesos, pero por tradición oral, porque investigó, porque seguramente habló con los otros discípulos, pudo haber hablado con María, con los hermanos de Jesús, y de esta forma él escribe. Él no fue testigo directo de todas las cosas, pero no así en Hechos, donde él ya incluye muchas veces la palabra nosotros, hicimos, partimos, sufrimos, comimos. Él ya es una parte activa de este libro, ya es uno de los protagonistas en los viajes del apóstol Pablo. Es muy interesante notar cómo el Señor decide usar a este hombre que tenía por profesión médico, para darnos detalles que otros evangelistas no registran. Eso les animo a los que les gusta mucho estudiar la Biblia a profundidad, a detalle en su casa. Dese cuenta que hay muchos milagros y que Lucas, al ser médico, tiene una óptica para esos milagros de sanidad, del afligido. Él es muy vívido de cómo describe los detalles. Y el Señor utiliza, si bien la palabra es inspirada y es guiada, dirigida, dictada por el Señor, Él utiliza el carácter y la profesión de cada uno de sus siervos para hacer el ministerio que Él quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Entonces, eso es respecto al autor del libro, pero Hechos va a ser esa bisagra, ¿sí? Va a ser ese libro puente, ese libro transición entre los evangelios, cuando estaba Jesús, viene Jesús, pasa toda la vida de Jesús, su crucifixión, su ascensión, y entonces llega el libro de Hechos, y Hechos nos conecta los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con las epístolas de Pablo. O sea, si sacáramos Hechos de la Biblia, nos perderíamos durísimo, porque Jesús asciende en Mateo 28, da la gran comisión, y ya en Hechos están en las epístolas, en Romanos estamos viendo una iglesia formada, consolidada, dones, problemas. ¿Qué pasó? Hechos es la clave para entender todo este contexto. Justamente se le llama Hechos. ¿Por qué creen que se llama Hechos? Porque son hechos. Porque son las acciones y los episodios que van ocurriendo desde la ascensión de Cristo hasta la iglesia allí en Pentecostés.
Vamos a orar y comenzamos nuestra porción de hoy. Amado Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, con libertad. Padre, estos días he estado siguiendo este genocidio que está ocurriendo allí en Nigeria con nuestros hermanos creyentes. Señor, las estadísticas estiman que 52,000 personas ya fallecieron a causa Señor, de esta persecución por el Islam radical. Y Padre, hoy nosotros podemos tener el privilegio de tener un micrófono, de abrir nuestras puertas y saber que los vecinos a lo mucho nos mirarán mal si no les gusta el mensaje, pero no nos van a matar, no nos van a perseguir, no nos van a disparar, Señor. Y quiero agradecerte porque hoy podemos disfrutar de tu gracia, mañana no sabemos si seremos perseguidos, pero queremos hoy disfrutar de que podemos abrir tu palabra y a viva voz, Señor, estudiarla. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que vino, porque tengo la convicción, como decía esa diapositiva, de que nunca nada es coincidencia y que tú trajiste a cada uno de nosotros a este lugar porque quieres hablar algo a nuestros corazones. Te pido, Padre, que seas quitando de nuestra mente y nuestro corazón cualquier distracción, afán, que el almuerzo, que las deudas, los problemas de la semana, Señor, y ayúdanos en este tiempo aquí de estudio poder estar concentrados y abrir nuestro corazón, sensibilízalo a través del Espíritu Santo para escuchar lo que tú tienes para hablar a nuestros corazones hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a dirigirnos ya allí al libro de Hechos. Y el pasaje que hoy me corresponde es un pasaje que es un discurso, ¿cierto? Me dice, bueno, ¿cómo voy a predicar de un discurso? Yo no puedo predicar del discurso si yo no entiendo dónde se está dando ese discurso y por qué se está dando ese discurso. Y el pasaje que vamos a ver hoy es Hechos capítulo 3, versículos 17 al 26, pero vamos a ir viendo cositas desde el versículo 2 para entender y situarnos correctamente en lo que vamos a ver hoy. El pasaje de hoy es el segundo discurso de Pedro. ¿Por qué? ¿Cuándo fue el primer discurso? El primer discurso ocurre justamente un capítulo antes, en el capítulo 2, donde Pedro se levanta inspirado por el Espíritu Santo en el día que se conoce como el día Pentecostés, exactamente. Y que gracias a esa predicación el Espíritu Santo toca corazones y dice la Biblia de las Américas, me gusta la traducción porque dice que se hubo una cosecha de 3,000 almas, ¿sí? No le llama personas, le llama almas. Y en este capítulo 3 se registra este nuevo sermón. Vamos a ir avanzando. ¿Me dicen si se mueve la diapositiva? Perfecto, listo. Vamos a ver Hechos capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice allí, denme un segundo, aquí yo por acá esto. Listo. Yo también soy yo respeto mucho a la Reina Valera, pero a veces por temas de entender un poco más fácil ciertas palabras, voy usando otras versiones, así que yo voy a ir poniendo allí los versículos, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, o la Biblia de las Américas. ¿Listo? Entonces Hechos 3, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y tal como yo les estaba comentando al inicio, aquí ya vemos el primer detalle que nos da el evangelista Lucas. ¿Cuál es? Que había, yo lo tengo subrayado ahí. Un hombre cojo de nacimiento. Un hombre que era cojo de nacimiento. Otra persona, otro evangelista que tal vez no le daba esos detalles, podría decir, había allí un enfermo. Igual lo íbamos a entender. Pero él nos da un detalle, es que este hombre era cojo, y no era un cojo porque lo atropelló un caballo, sino porque nació así, ¿cierto? Era cojo de nacimiento. Y también dice que lo llevaban diariamente a la puerta del templo, a la puerta de la Hermosa. Recordemos que en ese momento estaba el templo, los judíos eran muy rigurosos con el tema de la oración. Dice que a esta hora era más o menos las 3 de la tarde, era después del almuercito ir a orar con el Señor. Y allí ponían muchos enfermos porque ellos aprovechaban de que los judíos eran de dar limosnas y todo este tema, entonces por eso ponían allí a este cojo. Dice el versículo 4, ¿saben más o menos cuántos años tenía este hombre que era cojo? Que no tenemos un nombre. Exactamente, dice el capítulo 4 que tenía más de 40 años. Imagínense ahí, y todos los días lo llevaban al templo. Ahora este hombre en su trabajo del día a día les pide limosnas, pero Pedro le da algo mucho más valioso. ¿Qué dice allí versículo 6? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda.
levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Decirle a alguien levántate y anda a alguien que no ha caminado nunca o dar 500 pesos en una moneda, ¿cierto? Y él le dice, yo no tengo esto, pero lo que sí tengo te lo voy a compartir y es en el poder de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y yo sé que el pasaje va más adelante, pero esto es muy clave para el pasaje que vamos a ver hoy, porque tenemos que entender la escena de donde va a pasar este discurso. Y tenemos que meternos en esa película, porque es que es un hombre de 40 años que nunca ha caminado, que seguramente sus tendones, sus músculos, su cerebro, su sistema mecánico, él no sabía cómo experimentaba lo que era caminar. Dice que todos los días era llevado, tal vez lo llevaban en una camilla, lo llevaban alzado. Este hombre no tenía ni idea, su cerebro no conocía la sensación de lo que es caminar, ¿cierto? Pero dice que al instante sus pies y tobillos, dice en la Nueva Traducción Viviente, cobraron fuerza. La Reina Valera dice que al instante se le afirmaron los pies y los tobillos, versículo 8, y saltando se puso de pie y anduvo. O sea, no se puso a gatear, a caminar suavecito, saltó, ¿cierto? Saltó. Ahora ustedes imagínense, es como que todos en todos los barrios siempre conocemos, ¿no? Yo llevo 15 años viviendo en el Minuto de Dios y conozco un hombre allí que es habitante de calle, ya lo conocemos todo el mundo, y ahora sé que todos los barrios tienen su conocido, su personaje particular. Ahora imagínense que aquí este hombre que llevaban 40 años viéndolo, de repente lo ven saltando. En esa época no existía ni siquiera niveles de medicina con tecnología, prótesis. De la nada veían a este hombre saltando, ¿cierto? Un bebé, para las mamás, una pregunta, ¿cuánto tarda un bebé más o menos en caminar? Un recién nacido. Un añito largo, ¿cierto? Y eso que no sale y se pone a saltar y a correr una maratón. Dice que empieza paso a paso y va caminando. Pero dice que este hombre que jamás había caminado, al instante empezó a saltar. Imagínense la emoción de ese hombre. Vamos allí al versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios. Entonces ahora, pues eso era algo muy notorio. Dice que era en la puerta de la entrada, que se llamaba La Hermosa, como la puerta principal de los centros comerciales donde sale y entra mucha gente. Todo el mundo vio eso alrededor, quedan sorprendidos. ¿Y qué pasa? Dice que el versículo 11 ha sido de Pedro y Juan. O sea, este hombre, mejor dicho, le hicieron el milagro de la vida. Esa palabra ha sido es como agarrar con extrema fuerza, es como una garrapata, ya no los quería soltar. Y en el versículo 12 vemos un detalle importante. ¿Qué dice allí? Voy a leerlo, está publicado, ¿sí? Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Y ahí empieza su discurso. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Y aquí, hermanos, yo quiero detenerme porque aunque no es mi pasaje, la verdad, esto es algo muy curioso porque justamente este tema del arrepentimiento lo he estado estudiando un tiempo y justo Juana me da el tema y todo casa y yo creo que el Señor quiere que escuchemos esto. Y me llama la atención de que Pedro ocurre esto y él ve esto como una oportunidad. Me encanta esa palabra, dice, vio esto como una oportunidad. Y yo pensaba en que el resto del libro de Hechos, ahora que lo van a estar viendo, van a ver que hombres comunes y corrientes hacen proezas, milagros y cosas totalmente asombrosas. Y van a ver que la actitud promedio de la gente, ¿qué es? Es adorarlos, ¿cierto? O sea, imaginémonos acá de repente llega alguien y hace llover plata, pues la gente que lo va a adorar, lo va a volver presidente, pero seguro, ¿cierto? Porque nos gusta lo desconocido, lo nuevo, lo novedoso. Entonces, las personas usualmente adoraban o querían rendirle culto a estos discípulos, a estos apóstoles que utilizaban los milagros simplemente como puerta para mostrar el evangelio. Y lo que vamos a ver, así como vemos a la gente llevándoles pleitesía de adoración, vemos a los hombres de Dios redirigiendo siempre esa adoración al Señor, siempre la adoración al Señor. Y aquí viene nuestra primera pregunta de reflexión hoy: ¿para quién hago lo que hago? ¿Sí? ¿Por quién voy a donar esa libra de arroz para el campamento? ¿Por quién voy a servir ese vaso de café que doy cuando hago el ministerio? ¿Por quién vengo a ser profesor? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Para que me vean? Sirvo al Señor porque tal vez ahí está mi identidad y pues ya llevo un tiempo en la iglesia. No aguanta que yo ya pierda ese estatus, ¿cierto? Porque ya soy líder, ya tengo esto.
o veo las cosas como una oportunidad para llevarle la gloria al Señor? Lo que les decía al inicio, yo sigo mucho las cartas del pastor Juan y sé que esta es una iglesia que a mi iglesia misma es un cachetazo por ver cómo trabajan tanto, en serio. Y yo quiero preguntarles esto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a ir avanzando, versículos 15 y 16. Versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice allí, ustedes, Pedro ya en ese discurso, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho. Versículo 16. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Ahora, les contaba el contexto de esta situación porque ustedes imagínense, llega esta gente con una locura, esto es novedoso, esto es increíble, vamos a aplaudir, o sea, esto es un hit. Y Pedro dice, ¿por qué se alegran si ustedes mismos mataron al autor de la vida? Y es como, uy, vamos suave, ¿no? Tranquilo. Se llegó, fue sacando garrote y dándole duro al pueblo. Dice, ustedes se están sorprendiendo de un hombre que camina cuando ustedes mismos, al mismísimo autor de la vida misma la mataron. Ustedes pueden entender esa dualidad, la vida, matarla. Eso es lo que ustedes hicieron. Y ya teniendo entonces ese contexto un poco más claro, ahí arranca el sermón que arranca Pedro en el versículo 17. Lo voy a leer aquí, ahí está en la pantalla, en la Biblia de las Américas. Primer versículo 17 dice, y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo Jesús gobernantes. Entonces él empieza con un clímax fuerte y le dice, ¿por qué se están sorprendiendo si ustedes mataron al autor de la vida? Y después vuelve a bajar un poco, como en un sentido de comprensión, de compasión, y le dice, sin embargo, yo sé que ustedes lo hicieron porque lo estaban haciendo en ignorancia, al igual que sus gobernantes. Y yo leía esto y yo me preguntaba, ¿pero cómo así que por ignorancia? ¿Es que acaso Jesús no realizó milagros? ¿Jesús no dio tantos discursos y predicaciones? ¿Jesús no mostró su sabiduría? ¿Jesús mismo no explícitamente dijo que era el Mesías que estaban esperando? Él vivió de una forma intachable, dice Isaías, que no se halló engaño en su boca. Sin embargo, el mismo Jesús de la cruz, en esa cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él vivió de esta forma intachable, pero entendió esa falta de comprensión que ellos tuvieron y lo mataron. A pesar de que muchas veces él dijo que él era el Mesías esperado, ellos no le creyeron. ¿Y por qué no le creyeron? Porque ellos estaban esperando un Mesías, ¿qué? Un militar. Ellos estaban esperando un general, un capo de las armas, un crack que llegara con un ejército y destrozara Roma y ellos volvieran a ser el centro del mundo conocido, ¿cierto? Pero de repente viene un hombre humilde que dice, como decía el versículo, perdonaos vuestras ofensas. Un hombre carpintero, manso, humilde, dice que no había en él alguna hermosura, algún rasgo llamativo. Y dijeron, este no es el Mesías, no es lo que estamos esperando, y lo mataron. Ahora, esa mención de que fue por ignorancia, a ellos no los estaba eximiendo de responsabilidad, pero sí les estaba abriendo la puerta a un arrepentimiento y hacia el perdón. Y es por eso que el título de hoy, de este mensaje, yo lo he titulado un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Y mis hermanos, es porque Dios puede redimir inclusive nuestros errores, nuestras peores embarradas, nuestros más graves pecados. El Señor no nos excusa de ellos, pero sí nos abre la oportunidad. Hoy en esta mañana vamos a irlo desglosando para que podamos ponernos a cuenta con Él y podamos llegar a su presencia con arrepentimiento. No hay un pecado tan grande que anule la posibilidad del perdón si hay arrepentimiento, una palabra importante, genuino. Y de esto es lo que vamos a estar hablando en estos versículos. Avanzamos al versículo 18, que dice allí, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, Jesucristo iba a padecer. La cruz, hermanos, no fue un accidente para el Señor, ¿no? No fue que Él mandó al Mesías esperando que lo adoraron y lo mataron y Dios dijo, rayos, ¿y ahora qué hago? Ya me mataron al plan A, me toca pasar al plan B, que es la iglesia. No, hermanos. El Señor dice en las epístolas de Pablo, cuando empezamos a encontrar toda esta teología, dice que el Señor, antes, como dice Samuel Pérez Millos, antes que Él dijera, sea la luz, dijo que sea la cruz.
La cruz siempre fue el plan perfecto del Señor y Él sabía que su pueblo lo iba a rechazar. Pero sin embargo, eso no hacía que el pueblo de Israel hubiese sido títere y pues nada, les tocó cumplir el rol porque la cruz estaba. Él dice, ese plan estaba, pero su responsabilidad sigue cayendo sobre ustedes. La sangre de ese hombre está sobre ustedes, la sangre de Jesús. Sin excusar el pecado de ellos, Pedro muestra que Dios había predominado para que se cumpliesen sus propios propósitos. Por eso dice, se ha cumplido así lo que anunció de antemano por los profetas. ¿Qué profeta había hablado de que Jesús iba a padecer? A ver, ¿qué recordamos? Isaías, ¿qué más? Zacarías, Salmos. Es donde les invito a estudiar, es lo que conocemos como los pasajes o los salmos mesiánicos, donde por revelación divina el Señor ya a muchos hombres les había explicado que el Mesías no iba a llegar a liberarlos con una espada, ¿sí? Porque él apuntaba a liberarlos de un yugo más grande que era el yugo del pecado, y que este Mesías que ellos estaban esperando tenía que libertarlos a través de su propio padecimiento, a través de su muerte. Los judíos fueron quienes infligieron este sufrimiento sobre él, prácticamente ellos, sin darse cuenta a través de su propio profeta Isaías, en Isaías 53, ellos eran los protagonistas que le iban a infligir el sufrimiento a su propio Mesías. Pero ahora este mismo Señor les estaba ofreciendo a ellos, o se estaba ofreciendo como Señor y Salvador nuevamente. Por medio de él ellos podrían recibir el perdón de sus pecados. Y hermanos, aquí yo nuevamente me detengo para decirle, el plan del Señor siempre prevalecerá. Y yo sé que usted, si lleva tiempo en el Evangelio, puede darme la razón y darse cuenta de que no es un invento, de que podemos patalear, podemos enojarnos, podemos coger nuestro barco para Tarsis, como en la referencia de Jonás, pero tarde o temprano el Señor allí en su amor envía su pez y nos devuelve a Nínive, a donde tenemos que llegar. Y hermano, aquí yo pensaba en dos cosas. Primero, si usted está pasando pruebas por obedecer y permanecer en la voluntad del Señor, yo le traigo este mensaje de ánimo. El plan del Señor prevalecerá. Las promesas del Señor se cumplirán sin importar esta leve tribulación temporal. El Señor nunca ha fallado, amén. El Señor nunca ha fallado. Usted puede leer de tapa a tapa y jamás va a encontrar un hombre que haya escrito: a mis hermanos de la iglesia El Camino a Futuro les digo, tengan cuidado porque en el 99% de los casos Él cumple, pero en el 1 a veces es cacho. Jamás ha pasado. El Señor nunca ha fallado y créame que no se va a dar el lujo de que usted sea la primera persona en la que experimente que el Señor le vaya a fallar. Pero al mismo tiempo, entender que el Señor cumple sus promesas es un arma de doble filo para el que no está caminando como el Señor quiere que camine. Porque si usted está en su voluntad y está sufriendo, el saber que el Señor va a cumplir su propósito y que nunca ha fallado para usted es un mensaje de esperanza y de ánimo. Pero si usted está caminando lejos del Señor, si está empezando a dar pasos a lugares que no debería, si está empezando a frecuentar esas amistades, esas páginas web, esos trabajos, llámese como se llame, que usted sabe que el Señor no lo quiere allí, entonces esta es la oportunidad para que usted vuelva hoy a buscar esa reconciliación con el Señor. Porque si usted es hijo de Dios, el plan del Señor se cumplirá en su vida, solamente que a un costo diferente. Jonás pudo haber llegado a Nínive tranquilamente, en un barco tranquilo, sin experimentar, sentirse muerto ya en un pez, quién sabe cuántos metros bajo el mar, y llegó al final a Nínive, pero llegó con un tremendo, me imagino, trauma, ¿no? Dice, cuando lean el libro de Jonás, hay ciertos salmos también que habla, donde él expresa esa angustia de estar metido en un pez, ¿sí? No llegue, querido hermano o hermana, a cumplir el plan de Dios lleno de cicatrices por sus propias malas decisiones, sino que disfrute de la comunión con Él mientras le obedece. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy. El Señor no es un tirano que dice, o te metes a mi plan o te va mal, pero te vas a... O sea, mi plan es tan difícil y tortuoso que te voy a purificar en medio y te voy a exprimir como un limón. Realmente el Señor, vamos a darnos cuenta de que Él quiere que nosotros vivamos tiempo de reposo y de refrigerio, disfrutando de hacer su voluntad. Lo que pasa es que si mi corazón no ha sido regenerado y transformado por el Señor, por más de que yo hable cristiano, vaya a la iglesia y me comporte como cristiano, mi naturaleza va a ser siempre querer ir a buscar el pecado. Siempre el pecado me va a jalar más duro porque yo no he tal vez nacido de nuevo. Vamos a avanzar, versículo 19. Y hermanos, este versículo me sacó lágrimas. Este versículo fue mi favorito de todo el pasaje y es donde me voy a detener un poco más hoy. Vamos a leerlo allí. ¿Qué dice? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados
para que vengan de la presencia del Señor libres por la fe. Usted ve allí una amenaza de que les va a ir re mal, de que o vuelven o los mato. Dice el Señor, arrepiéntanse, conviértanse, se borrarán sus pecados y vendrán tiempos de que de refrigerio. Vamos a ir desglosando pedazo a pedazo este versículo. El arrepentidos y el convertidos. Yo me voy a detener aquí porque acá Pedro no les está dando un discurso. Si se dan cuenta, él dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero también entiendo que lo hicieron por ignorancia. Sin embargo, esa ignorancia usted no lo exime de la responsabilidad. No sé quién ha tenido aquí la oportunidad de viajar fuera del país, pero nosotros acá estamos acostumbrados, los que manejan carro, en qué luz cruzamos el semáforo. En verde, bueno, hasta los peatones, porque nosotros usamos todos la misma luz, ¿no? En verde cruza el carro, pero hay ciertos países donde puede cruzar en amarillo. Si yo voy a ese país y me cruzo el semáforo en rojo y en otra luz y atropello a una persona y me van a llevar a la cárcel o me van a decir, tú eres culpable de esta ley, nunca va a decir, yo no sabía, es que en mi país se hace diferente, yo por ignorancia lo hice. Lo siento mucho, papito, pues lo siento que usted no entendió cómo funciona acá, pero la ignorancia usted no lo exime de responsabilidad. Traigo ese ejemplo porque es lo mismo que está diciendo acá Pedro. Está bien, ustedes lo hicieron por ignorancia, efectivamente, no se dieron cuenta, no vieron su corazón, estaban cegados, mataron al Mesías, pero eso no les está eximiendo de responsabilidad. Y por eso el versículo 19 es esa puerta de oro, es esa oportunidad del millón, es esa lotería, esa bendición única donde les dice, hay un camino, y es arrepentidos y convertidos. Y él acá está arrepentidos. Yo siento que en nuestra cultura y en nuestro lenguaje español se han ido diluyendo muchas palabras, ¿cierto? A veces yo cuando me portaba mal y le pegaba a mi hermano o peleaba con mis hermanos y mi mamá me iba a disciplinar, uno le tenía lágrimas de cocodrilo, ¿no? Para zafar ahí de la disciplina. Y mamá, ¿estás arrepentido? Y uno, sí, estoy arrepentido. ¿Y cuántos decimos, sí, yo me arrepiento? ¿Cuánto? Esa persona que vive constantemente cayendo en el pecado y el arrepentimiento lo confunde con culpa, ¿no? Con, me siento mal, eso no se siente bonito, esa sensación, sí, estoy arrepentido. Él no les está dando este discurso para que se pongan a llorar o a simplemente victimizarse. No les habla netamente de que se sientan culpables, sino que les dice esto para llevarlos a dos cosas. Las únicas dos cosas que nos salvan del infierno y nos llevan a su luz admirable. Y ustedes ahí, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver las dos cosas que nos salvan del infierno. La primera, arrepentimiento, ¿cierto? El arrepentimiento. Y yo sé que muchas veces en nuestra cultura facilista, en nuestra generación, nosotros estamos seguros de que vamos a ir al cielo, pero porque un día hice una oración o porque lloré viendo la película de la Pasión de Cristo, yo dije, qué lástima eso, qué triste, no, yo quiero seguir a Jesús, voy a empezar a ir a la iglesia. Y ya, ahora yo voy al cielo, ese es mi ticket celestial, ¿cierto? Pero ¿realmente una oración me salva? O la oración guiada por el arrepentimiento es lo que realmente genera salvación y un cambio genuino en nuestros corazones. No son palabras mágicas. Yo les comenté, yo he trabajado con muchos jóvenes mayores, con muchos hemos pasado también en el instituto ahí en Palabra de Vida, y uno veía muchas personas que su convencimiento de que esa oración los había salvado, los llevaba a vivir un tiempito bien, alejados de todo ese pecado del que habían salido. Pero eso no es sostenible, hermanos, porque si usted está convencido pero no es convertido, usted no pertenece a la familia de Dios. Por más convencido que usted esté, por más ofrenda que usted dé, por más involucramiento en el ministerio que usted tenga, si usted no es convertido, usted no es parte de la familia del Señor. Y yo sé por los frutos de la iglesia de hoy que estamos viendo muchas personas que son convencidas, pero no están convertidas. Y es porque no han vivido el orden del Evangelio, no han vivido y experimentado el arrepentimiento. Y yo aquí voy a empezar a profundizar un poco más, así que hermanos, si usted estaba dormido, despiértese porque esto ya requiere más comprensión. Yo no soy maestro de griego ni nada por el estilo, pero como les comenté, en español a veces no podemos captar la profundidad de lo que quiere decir el autor. Así que yo me puse a investigar a ver qué significa esa palabra arrepentimiento, y es una palabra muy conocida, ¿cierto? ¿Qué palabra es? Metanoia, la hemos escuchado. Los que más llevan en la iglesia seguro en algún campamento la han escuchado. Y es que allí en el griego
esta palabra nos habla de un cambio, ¿cierto? No es arrepentimiento nuevamente, no es llorar, no es sentir culpa, es literalmente un cambio. ¿Cambio de qué? Cambio de mente. Y hermanos, yo haciendo este estudio me daba cuenta de que yo había cometido un error, porque muchas veces he predicado sobre metanoia, muchas veces allí en la iglesia, y yo siempre hablaba, cuando explicaba esta palabra a los hermanos, yo les asociaba a la palabra metamorfosis. ¿Qué metamorfosis? ¿Qué nos da la idea? A ver, biología básica. ¿Qué es? Cuando una mariposa cambia. Exactamente. Cuando una mariposa está el capullito, oruga, pasa ese proceso, ¿y qué pasa? Eso es metamorfosis, ¿cierto? Cuando una mariposa cambia. Entonces, yo siempre explicaba, porque así lo había entendido honestamente desde el instituto, de que ellos eran la misma palabra, pero lo que hacen es que ellos comparten la raíz. La raíz es meta, que significa cambio. Y aquí présteme mucha atención, yo no los voy a perder, lo prometo, pero es que si entiende eso, usted va a ver una riqueza muy bonita. Meta, noia es un cambio de mente. Metamorfosis, morfo es forma, cuerpo, ¿cierto? Por eso a la mariposa le están haciendo una metamorfosis. Ya era una oruga bien feíta y de repente es una bonita mariposa. Y yo decía, un momento, esto no es lo mismo. No es lo mismo que yo cambie de mente a que yo cambie de forma. ¿Entendemos eso, cierto? Y aquí yo veía y les ponía esta imagen, porque una me lleva un cambio de mente, pero la de metamorfosis nos lleva un cambio de forma. Y el Señor nunca, estudia los evangelios, nos llama a que nosotros vivamos una metamorfosis cuando conocemos al Señor Jesús. Él nos llama a que vivamos una metanoia, un cambio de mente. Pero nosotros lo entendemos mal, porque es mucho más fácil para nosotros como seres humanos cambiar nuestro comportamiento, pero no nuestra forma de pensar, ¿cierto? Y es por eso que yo llego a la iglesia y sigo luchando con la pornografía y pastor Juanda, pero ¿por qué? ¿Por qué? Con la infidelidad, con el maltrato, con el alcohol, con el cigarro. Póngale el rótulo que usted quiera. ¿Qué es eso que usted no puede dejar? ¿Qué es eso que usted dice? Es que esto es muy grande, yo no puedo. Yo ya llegué a Jesús, yo me congrego, pastor Juanda me dio versículos de memoria y yo no puedo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tal vez usted tiene en su mente es que tiene que cambiar de forma, una metamorfosis. Y una metamorfosis no me va a llevar a una metanoia, pero una metanoia sí me va a llevar a una metamorfosis. Si Dios entra, si yo tengo un encuentro genuino con el Señor, si mi mente cambia, por consecuencia natural, mi comportamiento va a cambiar. Pero mi comportamiento cambiado no siempre garantiza que sí va a cambiar mi forma de pensar. Y eso yo no sé a usted, pero a mí me hacía pensar muchísimo. Señor, ¿será que me he enfocado más bien en leer tu palabra para estar yo cómo debo hablar cristiano, cómo debo comportarme como cristiano? Y leo las epístolas y efectivamente está cambiando mi comportamiento, pero en el fondo, mi corazón es una cloaca, es una basura. No he cambiado mi forma de pensar. El Señor no ha renovado mi pensamiento y mi forma de pensar. No ha cambiado mi estructura, lo más profundo de mi ser. Y sabe, hermanos, yo he tenido compañeros, sin hablar mal, por supuesto, de las orientaciones de cada persona, pero yo he tenido compañeros con los que yo terminé 4 años de instituto bíblico, viajes misioneros, eran cracks de la predicación, que hoy yo los veo en Instagram y se han vuelto travestis, con cirugías, con todo, han vuelto a las drogas. Y qué dolor, y hermano, yo no, por la gracia de Dios, no estoy ahí, no porque sea mejor en lo absoluto, pero porque veía desde el instituto y decía, Señor, tengo pánico porque yo sé que mi corazón es una porquería. Y yo mismo, dice Jeremías, que mi corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Es profundamente oscuro. Solo el Señor puede examinar nuestros pensamientos y solamente Él puede hacerme entender y ver si yo hoy estoy viviendo por esa etapa donde todo bien, salí del mundo, pero me comporto diferente, mas no estoy pensando diferente. Muchas veces, hoy en día, con la era de la información, están saliendo a la luz tantos escándalos de grandes predicadores, de cantantes, de personas conocidas en el mundo cristiano que han salido con redes de prostitución, montones de abusos sexuales, homosexualidad, cosas que uno diría, ¿pero qué es todo esto? Hermanos, son personas que tal vez se han encargado y han enfocado toda su energía en tener una metamorfosis y no en una metanoia. Y lo que Pedro les está diciendo aquí a ellos en el templo es, ustedes vienen, cumplen la ley, de hecho estamos aquí, él está predicando ahí en la puerta del templo, ustedes están aquí viniendo a la iglesia, a la casa de Dios, pero ustedes mataron al Mesías y no se han arrepentido de eso. Y lo que ustedes están haciendo, si ustedes cambian de forma, pero no de mente, eso a ustedes no los va a sacar del infierno.
Nuevamente hago una recapitulación. Morfos es un cambio de forma, mientras que el metanoia, el arrepentimiento, es un cambio de pensamiento. Muchos creyentes, mis hermanos, viven secos y hasta muertos espiritualmente, de una forma metafórica, y se frustran porque no experimentan la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es porque tal vez han vivido metamorfosis, pero no han vivido arrepentimiento, metanoia. Han aprendido, como les decía, a hablar cristiano, servir en una iglesia, no tomar, no se pierden un culto, van con Wanda Mosquera, mejor dicho, parecen el copastor, pero no han llegado al arrepentimiento de sus pecados que los lleva a la cruz y a tener al Señor, que es el poderoso motor del alma y aquel que nos da vida y frescura. Y yo he tenido muchas conversaciones con personas que me dicen, es que yo no he dejado, yo llevo años leyéndome la Biblia anual, mi plan de lectura, pero sabe que yo no siento a Dios. Yo aquí quiero hacer una salvedad, no vivimos por sentimientos tampoco, ni por llorar, ni por sentir. Pero uno sabe cuando el Señor está obrando en la vida de uno, ¿cierto? A pesar de que hayan altibajos en la vida cristiana, uno sabe cuando Dios a uno le está guiando, cuando le está hablando, cuando está castigando, cuando está dirigiendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted de verdad le escuchó a Dios? No solo a través del pastor, que es muy bueno, no solo a través de este púlpito. Esto, hermano, tiene que ser la cereza del pastel de su dieta espiritual semanal. ¿Cuándo usted escuchó fuera de un predicador de acá a Dios en su vida? ¿Cuándo fue que usted masticó una verdad espiritual y encontró que Dios de verdad le estaba hablando? Sea porque lo retó, porque lo exhortó, porque lo animó. ¿Cuándo fue esa última vez? Y si nunca lo ha tenido, pregúntese, porque no está mal. No está mal llegar hoy y decir, llevo 10 años en la iglesia y no soy cristiano. No está mal. ¿Sabe qué está mal? Llegar al cielo y allá darse cuenta que no lo era. Llegar a ese gran juicio del trono y darse cuenta de que nunca fue un hijo de Dios. Ahí está mal. Y yo le digo esto porque yo servía en la iglesia desde chiquito. El Señor me permitió nacer en una familia cristiana. Hice una oración de fe, me bauticé, servía, yo hacía las diapositivas, mi juiciosito, pero mi corazón y el internet y la oscuridad mía ni le cuento, porque me daría mucha pena. Y llegar al instituto, terminar el primer año de instituto, predicaba, evangelizábamos en el show infantil, cualquier cantidad de niños, y en segundo año yo leyendo Romanos me di cuenta que yo no entendía el evangelio, de que yo tenía un cambio de forma, pero no un cambio de mente. Y le di tantas gracias a Dios, pero ¿sabe qué? Se lo cuento en confidencia, yo apenas me di cuenta de esa verdad, es que me invadió una cosa, una culpa y en decir, ¿y ahora cómo le digo a la gente que yo no era salvo? Y me daba más pena lo que fueran a decir de mí, porque yo ya llevaba el hijo de Ezequiel Roncacio, ¿cómo que no era salvo? Si ya se bautizó, si ya hizo, si él es profe, ¿cómo no va a ser salvo? Y yo me di cuenta de que el Señor me estaba confrontando, así me importaba más lo que pensara la gente acá que mi propio destino eterno. El Señor es ese motor del alma que da vida y da frescura. Vimos la primera palabra, que ¿cuál es? Arrepentidos y convertidos. ¿Me la regresas ahí por favor? Que no veo cuál. Arrepentidos. Y la segunda palabra, ¿qué palabra es? Y esa palabra también es muy bonita. Esa palabra es muy bonita porque hoy nosotros nos llamamos ¿qué? No, yo me convertí. Yo tuve un encuentro con Jesús y me convertí. ¿Pero me convertí qué? ¿Qué es convertirme? Me convertí en un transformer. ¿Qué es un convertirse? ¿Cierto? ¿Qué es convertirse? Y cuando uno empieza a analizar esta palabra, esa palabra convertidos es la consecuencia del arrepentidos en el original. Vamos a seguir aquí con nuestras clases de idioma. Esa palabra convertidos lo que significa es volverse hacia. ¿Listo? Entonces, si la palabra metanoia es un cambio de mente, la palabra convertidos es la acción de como consecuencia de esto. Yo les voy a hacer un ejemplo. Yo voy yendo en mi carro y voy para un abismo, ¿cierto? Y voy a toda velocidad. Y voy a un cartel y me doy cuenta y digo, rayos, me voy a matar. Si yo sigo a esta velocidad, me voy a matar. Y cuando entiendo eso y digo, ¿qué me toca hacer? Parar porque se cortó la vía y me voy a matar. Entonces, cuando yo entiendo que me voy a matar, eso se llama cambio de mente. Entendí, metanoia. ¿Y qué hago? ¿Qué saco yo si digo me voy a matar? Y si sigo derecho y me mato, no saque nada, ¿cierto? Como consecuencia lógica, nosotros decimos, me doy cuenta del peligro, me voy a caer al precipicio, metanoia, y me convierto. Y empiezo a caminar en lo opuesto a lo que yo estaba haciendo. Es la consecuencia a esa acción, a ese pensamiento, a ese cambio de pensamiento que yo estaba teniendo. Entonces Pedro les está diciendo,
ustedes están yéndose a un abismo. Ustedes necesitan entender que mataron al Mesías y no quedarse llorando porque el arrepentimiento en sí no te lleva a nada. El arrepentimiento es ese carro, ese vehículo, ese transporte que te lleva a esa conversión y a tomar una decisión, ¿cierto? A tomar una decisión. Y esto también es interesante porque a veces nosotros tenemos que entender, cuando nosotros no entendemos la gravedad y lo profundo de nuestro pecado, sino nos salvamos porque es que me da miedo el infierno, a veces yo me quedo con una parte incompleta del evangelio. Es como que me contó un carro que ya venía por allá, que allá hay un abismo, listo. Pero yo necesito entender por mi propia cuenta, darme cuenta de que mi pecado fue el que mató a Jesús. Hermano, ¿usted entiende eso? Los judíos físicamente fueron el instrumento que lo llevaron a la cruz, pero mi pecado, mi porquería, mi basura, mi maldad, eso mío mismo yo me lo tengo que apropiar y decir, sí, Señor Jesús, de verdad yo lo entiendo. Y esos son los clavos que clavaron a Jesús, mi pecado. No es que me contaron y no es que me da miedito el infierno y pues prefiero pasar la eternidad en el cielo. Es que realmente es lo que está diciendo acá Pedro. Entiendan la gravedad de lo que ustedes hicieron, arrepiéntanse y conviértanse. El arrepentimiento verdadero no solo llora por el pecado, sino que cambia el rumbo. Dios, mis hermanos, no solo quiere lágrimas en nuestros ojos, sino un nuevo camino bajo nuestros pies. ¿Qué sacamos nosotros con llorar y llorar porque vivo caído? Yo veo hermanos que llevan 4 años en la misma mala relación, yo aconsejando personas en el grupo de jóvenes, y siguen en esa relación tóxica con ese pecado y no lo dejan, y no, es que yo quiero servir, pero no puedo, pero hermano, el Señor te está diciendo arrepiéntete y ya deja eso. Yo quiero traer tiempos de refrigerio para ti, yo quiero llevarte a un nuevo nivel de espiritualidad, de madurez, pero si tú mismo no te has arrepentido, no te has convertido, tú mismo te estás poniendo el palo en la rueda y no estás avanzando. Cuando yo experimento este cambio de mente interno y en mi corazón y me convierto, tomo una decisión, entonces estoy experimentando el verdadero orden del evangelio. Me encantaba, yo escribí aquí, primero pienso distinto y luego camino distinto. Cuando yo les hablaba de este cambio de forma es porque muchas veces empezamos a caminar distinto, pero nuestra forma de pensar sigue siendo la misma forma caída. Cuando nosotros vivimos ese orden del evangelio, entonces vamos a poder experimentar lo que dice al final del versículo 19. ¿Qué es lo que dice? Que el Señor quiere borrar nuestros pecados, y cuando los pecados se borran, ¿qué puedo experimentar? Tiempos de refrigerio. Y otra vez vuelve y juega el español aquí. Porque yo creo que el refrigerio a veces se ha diluido en que es un refrigerio, no, es un snack, ¿cierto? Unas oncecitas. Ahorita después del culto hay refrigerio. Uno no se imagina eso como un profundo descanso de paz en el Edén. Uno se imagina un sándwich, ¿cierto? Algo, a veces se ha diluido, se ha minimizado ese refrigerio, pero lo que el Señor muestra aquí realmente es una palabra más profunda. ¿Sabe cuál es la palabra que utiliza aquí el autor en el original para refrigerio? Revivir. Revivir. Y es que, hermanos, esta es la clave, de la vida cristiana. Es de esta forma que se comienza, pero que se mantiene. No, si usted perdió el gozo del Señor, usted perdió ese gozo que cuando usted llegaba, mejor dicho, no aguantaba compartir el evangelio en el SITP al vecino, al del Masato, al que sea, entregando folletos, y se fue apagando. ¿Será que el arrepentimiento se acabó en nuestras vidas? ¿Será que nos arrepentimos cuando hubo un verdadero arrepentimiento cuando llegué al Señor, pero después me empecé a acostumbrar a vivir con una vida de pecado, con una vida de mochilas, y como decía el autor de Hebreos, despojados no solamente del pecado, sino también de ese peso que les estorba, que les asedia, para que puedan correr con paciencia la carrera que tienen por delante? Muchas veces vivimos esa forma, hermano, ¿cómo va? Bien, hermanito, pues ahí usted sabe, siempre las luchas, pero es que el Señor no diseñó al creyente para vivir en una forma lastimera, triste, derrotada por el pecado. Nosotros ya vivimos en la victoria de que el Señor derrotó al pecado en la cruz, ganamos la guerra. Nosotros peleamos pequeñas batallas que el Señor ha puesto hoy porque también estamos en un cuerpo caído, pero nosotros vivimos en la victoria. ¿Usted, hermano, considera que está viviendo en victoria? ¿O más bien vive más arrastrado que cuando antes de conocer al Señor? Porque su pecado lo asedia, lo lastima, le hiere, todo mal, todo triste. El Señor dice acá que cuando usted se convierte y se arrepiente,
y sus pecados son perdonados, hay refrigerio. Si sus pecados no están siendo perdonados porque usted día a día no se pone a cuentas con el Señor, pues usted ¿cómo cree que el Señor va a querer tener una comunión con una vida sucia? El Señor dice que Él es 3 veces ¿qué? ¿Cuál es su característica principal? Santo, santo, santo. Él es santo, santo, santo. Él no va a querer tener comunión e intimidad con una persona que conociéndolo prefiere vivir todos los días revolcándose en el pecado. Pero sí quiero disfrutar de las mieles del refrigerio. O sea, dame aquí, pero yo también por aquí en el mundito hago mis cositas, ¿cierto? Y no me pongo a cuentas contigo porque ya más bien tú ya me conoces. Yo he hablado con tantas personas que dicen, Dios sabe que yo fui débil, mi hermano, las mujeres, eso yo en el cielo lo dejaré, pero acá el Señor me conoce. El Señor no conoce nada, el Señor está diciendo aquí arrepiéntanse, conviértanse, sus pecados son borrados y entonces van a venir tiempos de refrigerio. Vamos a avanzar, hermanos, porque se nos va yendo el tiempo. ¿Me avanza? ¿En qué estamos? ¿En la 21? Sí, listo, tiempos de refrigerio. Versículo 21. Alguien que me ayude allí a leer versículo 20 y 21, por favor, en la diapositiva. ¿Me la avanzas, por favor? Listo. ¿Alguien que me ayude a leer ahí, por favor? Y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por la boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Perfecto, muchas gracias. Ahora él dice, él está linkeando ese tiempo de refrigerio con recibir en el versículo 20. Vengan tiempos de refrigerio, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hoy como creyentes podemos disfrutar de la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas, porque ¿qué persona en la eternidad puede vivir en nosotros? Mora en nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es las arras de esa promesa eterna. El creyente hoy puede tener eso, pero ellos no tenían a Cristo ahí. Ellos vivían yendo al templo porque supuestamente, ellos entendían la figura de que en el templo estaba la gloria del Señor. Entonces él está diciendo, cuando ustedes se conviertan van a poder tener ese refrigerio de la presencia de Dios, en sus vidas. Dice, y él envía a Jesucristo. Ahora, él ya vino la primera vez, les está diciendo, y no lo recibieron. Bueno, prepárense para tener una comunión genuina con el Señor Jesucristo, y después va a haber una segunda venida. Y dice allí, a quien de cierto es anunciado, de que Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Él estaba hablándoles a judíos, así que él nuevamente volvía. Ustedes saben que ellos son nacionalistas, ellos los profetas es lo máximo, así que él se les entra por ese terreno y les dice, sus propios profetas habían testificado de este Mesías. Y este versículo 21 se ha prestado para múltiples interpretaciones, porque hay personas, miran, que dice, es necesario que el cielo reciba a quien a Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces hay gente que dice, mire hermano, en ese día cuando se restaure todos serán salvos, amén, gloria a Dios, no hay que predicar, Dios salvará a todos. Eso lo veía en un comentario de que es una postura muy común. Sin embargo, esta postura contraría muchas de las enseñanzas donde el Señor dice que eso es una responsabilidad individual. Es una responsabilidad individual. No vemos a un Señor que viene y en contra de la voluntad de las personas los salva y los traslada al cielo. Y lo que podemos interpretar en concordancia con el resto de los textos escatológicos es que el Señor Jesús, ellos ya perdieron ese primer chance. El Señor ya lo mataron. Ahora Él puede venir y morar con ustedes en esos tiempos de refrigerio en su corazón. Y mientras tanto el cielo lo está guardando. El Señor está allí en el cielo mientras se restauren todas las cosas, y esto hablando más bien al milenio y a la restauración de todo este mundo caído y corrupto que está así por el pecado. Al usar esta restauración, esa palabra entre comillas, restauración de todas las cosas, Pedro les está hablando más de una creación que será liberada de la esclavitud, de la corrupción, y de un Cristo que reinará nuevamente. Ya es un poco más enfocado en la cosmovisión judía. Vamos a ir avanzando, se nos está ya yendo el tiempo. Vamos a ver versículos 22 al versículo 24. Dice, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga.
Versículo 23. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Verso 24. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Y acá lo que les está mostrando, hermanos, es Jesús es el cumplimiento de todas estas profecías. Miren que Pedro está diciendo, yo no me estoy inventando nada de esto, porque ellos pensaban que Pedro y los discípulos eran una secta de rebelión, y él les está mostrando con su propia Biblia, con sus propios escritos, que recordemos que ellos no tenían una Biblia como la nuestra, sino tenían la ley y los profetas, y les está mostrando Jesús de verdad, y definitivamente era ese Mesías que nosotros teníamos que recibir. Cuando él está diciendo allí, bueno, él está citando, para los que estén anotando, él cita allí Deuteronomio 18, 15, 18 y 19, cuando él lo está parafraseando. Y cuando Moisés dice que el Señor levantará un profeta, entre comillas, como a mí, no se está refiriendo a que va a ser un profeta semejante en carácter o en capacidad, sino en el sentido de que ambos fueron profetas levantados o fueron enviados, mejor dicho, de Dios. Vamos a ir viendo nuestros últimos dos textos. Versículo 25. Ustedes son los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Miren cómo lo dice aquí la Reina Valera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro entonces está aquí utilizando los profetas y luego va y toca el más grande patriarca que ellos tenían. ¿Quién era? Abraham, ¿cierto? Y le llamaban el padre Abraham, y el profeta mayor de ellos, ¿quién era? Moisés. Y dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Allí él les está mostrando que Cristo cumple todas las promesas, que él era el enviado, pero que aunque lo rechazaron y mataron, nuevamente le está abriendo la puerta para el arrepentimiento en esta nueva etapa. Pues Pedro muestra cómo los profetas hablaron de él y ahora su llegada, exige una respuesta. Ya lo mataron, ¿qué van a hacer ahora? ¿Escucharle o rechazarle? ¿Arrepentirse y convertirse? O decir, me quedo en mi posición, él no era el Mesías, yo prefiero seguir con mi religión. Y el mensaje culmina con una promesa, mis hermanos. El versículo 26, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y sabe que, hermano, podemos decir, amén, Dios, dame el carro que quiero, esa es la bendición, el trabajo. Pero él está aquí hablando de bendijese a fin de que cada uno se arrepienta, se convierta de su maldad. Y la mayor gracia, la mayor bendición que nos puede dar el Señor, ¿sabe qué es? Darnos cuenta de nuestra maldad y correr al Padre en arrepentimiento. ¿Para qué queremos prosperidad material? ¿Para qué queremos salud? ¿Para qué queremos muchos años y una linda familia? Si en mi corazón nunca termino de entender que no me he arrepentido y que mis pecados los tengo todavía ahí en la espalda, cargando con ellos. Dios no solo quiere perdonar, Él quiere bendecir y quiere transformar. Y es que, hermano, Jesús no solo vino a librarte del castigo, sino a restaurar tu propósito. Él tenía un plan. Él tenía un plan que se corrompió y que se dañó en el Edén. Y a veces decimos, ay, qué embarrada. Bueno, pues lástima, Adán falló, pues es culpa de él se perdió el Edén. A mí me toca vivir esto, yo no tengo nada que hacer. Pero miren este versículo que yo veía. ¿Qué versículo es este? Jeremías 29, así es un versículo que a mí me acompañó en instituto y que a mí me fascina. Hablando también Jeremías muchos años antes, pero en el mismo contexto, un pueblo rebelde a Dios, él les está diciendo, vuelvan a mí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y yo no sé si ahí se alcanza a ver bien la animación, pero de fondo, ¿cómo? Ah, bueno, está cargando. Pero de fondo yo había puesto unas manecillas, una maquinaria de reloj. ¿Alguno ha visto una maquinaria de reloj? ¿Cómo es por dentro? Son muchísimos engranes y piñones que tienen que ir perfectamente alineados. Si se daña uno, dejó de moverse que el segundero, que el minutero, etc. ¿Cierto? De pronto ya son más digitales, no se ve tanto, pero yo sé que ustedes los conocen. Y esa palabra cuando dice, porque yo sé los pensamientos,
Hermano, no habla de que Dios a usted lo mandó aquí al mundo. Mire a ver cómo construye un camino. Crea en mí en algún momento de su vida y mire cómo usted se la aguanta y se la banca mientras llega otra vez al cielo. Pero lo que nos está mostrando acá es que el Señor no solamente quiere que nosotros nos arrepintamos, nos convirtamos, sino que quiere restaurarnos en ese tiempo de refrigerio y quiere restaurar nuestro propósito. Ya voy aquí cerrando. En este sermón de Pedro, esta palabra pensamiento, no le expliqué, da la idea de una máquina perfectamente ensamblada, de un plan maestro cuidadosamente diseñado. Y a veces uno dice, no, es que mi vida, qué tristeza, hermano, usted la conociera, nada me sale, todo mal. Pero mi hermano, el Señor creó un plan perfecto. No, ese plan perfecto no quiere decir que vamos a ser millonarios y no famosos, nada que ver. Pero Dios sí tiene un plan con su vida. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿estoy viviendo el plan de Dios para mi vida? O por causa de ese pecado, por causa de esa falta de arrepentimiento, por causa de que he hecho las cosas como me da la regalada gana y he llegado a Dios con un montón de cicatrices, no he podido vivir el plan de Dios en mi vida. Este sermón de Pedro pronunciado ante el pueblo de Israel nos da la vista, observamos lo que está a la vista, que es el reino y no la iglesia, pero también el Señor nos da algunas lecciones allí, mis hermanos. Israel en ese momento no quiso ir. Conocemos el resto de la historia, ¿cierto? De hecho, ustedes van a seguir explorando aquí Hechos y se van a dar cuenta que el lugar donde llegaba Pablo, el lugar donde lo atacaban y los peores enemigos, ¿quiénes eran? Judíos. Ellos terminaron rechazando al Mesías. Hoy mismo vemos cómo Israel sufre porque sigue rechazando al Mesías, sigue obstinado, sigue sin entender ese concepto de la metanoia, del convertirse, y siguen yendo por sus propios caminos. Hermanos, vamos a terminar leyendo este último versículo, Hebreos capítulo 3, versículo 15. Es uno de mis versículos favoritos, siempre me hace reflexionar. Dice allí, entre tanto que se dice, otra vez el autor hablando de hebreos, a judíos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Querido hermano, mire lo que dice la PDT, la traducción actual. Si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. Querido hermano, ese es el mensaje que el Señor traía para nosotros esta mañana. Hay una puerta para el arrepentimiento, hay una puerta para la conversión. Si usted está respirando hoy, está todavía teniendo gracia y chance del Señor para ponerse a cuentas con Él. ¿Y cómo me pongo a cuentas con Él, Daniel? Bueno, tal vez usted ya lo conoce, tal vez simplemente no le ha hecho ese clic, no ha dimensionado su pecado, no ha ido a Él en humillación y de corazón a decirle, Dios, entiendo que pequé y he hecho cualquier cantidad de pecados, y yo entiendo, más allá de la cantidad de pecados, lo que yo entiendo es que el pecado te deshonra, te desagrada, el pecado me separa de ti. Pero también entiendo que ese Jesús, que ese Mesías que murió en esa cruz, hoy me está abriendo una puerta. Y yo quiero no solamente pedirte que me salves porque me salves del infierno, sino yo quiero que me des una nueva vida. Yo quiero que me des un nuevo corazón. Dice el Señor que Él quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne cuando nosotros le clamemos y le imploremos. Puede llegar usted a decirle, Señor, me arrepiento de esos pecados, quiero que me hagas un hijo tuyo. Pero si usted tal vez ya lo hizo y simplemente está apartado del Señor, es tiempo para decir, Señor, quiero volver a ese camino, quiero volver a experimentar ese refrigerio. Quiero pedirte perdón por esto, quiero que me ayudes porque nos dimos cuenta de que ese cambio de mente y ese arrepentimiento es un regalo del Señor. Por nosotros mismos nada podemos hacer, necesitamos pedirle al Señor que nos muestre, que nos dé compunción en nuestro corazón por el pecado, que nos muestre cuánto costó ese pecado y podamos ir a Él en arrepentimiento y con la intención de conversión. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a terminar orando. Y mi deseo es que el Señor haya traído arrepentimiento a nuestros corazones y que podamos salir de aquí con una mente diferente. Amado Padre, gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias porque pudimos abrir tu palabra. Gracias por este discurso de Pedro, Señor, que se hizo hace tantos años, pero que sigue retumbando aún hoy en nuestros corazones, Padre. Señor, nos haces ese llamado al arrepentimiento.
al analizar por qué hacemos las cosas, para quién hacemos las cosas, analizar si simplemente hemos tenido un cambio de forma pero no de mente, si te conocemos más no te hemos experimentado, y como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, yo quiero que cada uno de nosotros que estamos aquí podamos experimentarte de forma real, porque tú no quieres ser un Dios teórico para nosotros, un Dios que solamente esté atrapado en las hojas de la Biblia, sino que lo podamos ver obrando en nuestras vidas. Y yo sé que cuando oramos esto muchas veces es la invitación para que lleguen pruebas en la vida, para que lleguen dificultades, pero Señor, si estamos de tu mano y si vamos a experimentar ese refrigerio, te podemos decir, Señor, estamos aquí para experimentarte, para vivir ese reposo, ese refrigerio de tu parte. Señor, yo te quiero pedir por los corazones que aquí aún no te han conocido como Salvador y Señor. Padre, derriba cualquier argumento que se levante, cualquier excusa, cualquier estorbo que no permita que los corazones lleguen a la cruz, a postrarse y a decir, Señor, he pecado. Yo te pido para que los corazones que aquí aún no te conocen, hoy pueda ser esa oportunidad de redención, de arrepentimiento, de ir a la cruz, a ponerse a cuentas contigo y de empezar a caminar de una nueva forma desde hoy. También te pido por el otro grupo de personas, Señor, que tal vez pueda haber, de personas que llevan y te conocen hace mucho tiempo, pero que su comunión se ha enfriado, de que ya no están viviendo esos tiempos de refrigerio y necesitan revivir. Señor, yo te pido que tú les puedas mostrar qué está estorbando, les puedas ayudar a quitar las cosas que molesten, que obstaculicen y vuelvan esos hábitos piadosos que nos permiten vivir una comunión fresca y real contigo. Gracias por la Iglesia del Camino, Señor, bendíceles y dejamos en tus manos también el resto de este servicio para que todo tú seas alabado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con una alabanza. Ya nos quedamos ahora sí despedidos. Sí, pongámonos de pie para terminar la alabanza y ya con esto salimos. Hay un versículo muy bonito que nos acompaña a esta alabanza. Y estaba hablando aquí con mi hermano Luis hace un momento. El mensaje complementa absolutamente todo lo que hemos deseado y lo que se ha hablado esta semana a través de estos estudios. Y la alabanza que termina Renuévame, se llama la alabanza. Se llama Renuévame, la encontramos en el número 8. ¿Y qué nos dice? Está en un pasaje que conocemos muchos, ¿cierto? Segunda de Corintios 5:17. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué nos decía el mensaje? ¿De verdad que el Señor habla así? El Señor nos está hablando y creo que es el momento de que los que ya llevamos un tiempo examinemos cómo estamos andando. Y los que hasta ahorita están conociendo, que el Señor permita y renueve todas estas cosas en las vidas de cada uno. Mi hermano Luis. Ya no quiero
el Señor nos bendiga. Hola, ¿cómo estás? Mi hermano, celular. Señora, ¿qué necesitas? Ay, no he dejado de grabar.